Vamos a continuar con la última parte de la unidad 9, matrices de las transformaciones lineales. Nosotros ya vimos que una transformación lineal puede verse como, considerarse como una transformación matricial, es decir, los vectores imágenes pueden obtenerse como el producto de dos matrices, en este caso ya vimos utilizando la matriz estándar. Matriz estándar por las componentes de cada vector del espacio de partida nos da como resultado los vectores correspondientes a la imagen. Bien, pero hasta ahora la única matriz que utilizamos es la estándar, que dijimos que se llama así, porque para obtenerla utilizamos la base canónica del espacio de partida, y por lo tanto, bueno, como la base canónica también se llama base estándar, esta matriz se llama estándar. Debemos tener en cuenta que cuando multiplicamos la matriz estándar por los vectores, lo hacemos directamente por sus componentes. Recordemos que cuando vimos el tema en la unidad 8 de espacios vectoriales, al hablar de base y base canónica, explicamos que todo vector podía expresarse en referencia a los ejes coordenados, es decir, por los componentes, por las proyecciones a sus ejes, en ese caso se llamaban componentes de cada vector, o que podíamos relacionarlo a una base. Entonces hablábamos de la matriz de coordenadas de ese vector respecto a esa base. Si esa base es la canónica, resulta que al hacer la combinación lineal con la base canónica, los escalares que utilizamos son exactamente iguales a las componentes de ese vector, es decir, a las proyecciones con los ejes. Por lo tanto, los componentes de un vector o la matriz de coordenadas de ese vector respecto a la base canónica son numéricamente iguales. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede? Esto ya lo vimos cómo trabajarlo. Pero existe la posibilidad de que querramos utilizar otras bases para estos espacios. Los espacios vectoriales, dijimos, tienen infinitas bases. Entonces podría ser que por alguna razón nos convenga usar una base distinta a la canónica. Por ejemplo, podría elegir una base B para el espacio de partida B y una base B' para el espacio de llegada W. En ese caso también la transformación lineal de RN-RM puede considerarse como una transformación matricial, pero en este caso vamos a necesitar de una matriz de la transformación respecto a las bases B y B'. En este caso, entonces, el producto es entre esta matriz de la transformación respecto a la base B y B', que no serían las canónicas, y vamos a multiplicarlo por la matriz de coordenadas de los vectores del espacio de partida respecto a la base que elegí para este espacio. Y lo que vamos a tener como resultado es la matriz de coordenadas de la imagen de este vector respecto a la base B', que es la elegida para el espacio de llegada. O sea que la imagen está en W. Bien, como esta matriz es distinta numéricamente hablando a la matriz estándar, vamos a ver cómo la calculamos. ¿Cómo obtenemos la matriz B, la matriz de transformación respecto a la base B, B'? Para una transformación F, vamos a tener una base elegida para el espacio de partida, que consiste en los vectores U1, U2, UN, y una base seleccionada para el espacio de llegada, B', constituida por los vectores B1, B2, Bn. Entonces, las columnas de la matriz de la transformación respecto a las bases B y B', cada columna será la matriz de coordenadas de la imagen de cada vector de la base del espacio de partida respecto a la base del espacio de llegada, ¿sí? Ya que son las imágenes, por lo tanto usamos la base del espacio de llegada. Así obtenemos esta matriz, veremos desarrollo, profundizaremos en el tema y veremos ejemplo en clase. Luego, si lo que queremos encontrar es
dado un vector de la matriz del espacio de partida en sus componentes, y queremos obtener la imagen en sus componentes, tenemos dos vías, lo que se llama cálculo directo y cálculo indirecto. El cálculo directo es si puedo conseguir la matriz estándar. Si yo tengo de dato la matriz estándar, entonces simplemente premultiplico a cada vector, los componentes de cada vector del espacio de partida, los multiplico los premultiplico por matriz estándar y obtengo los vectores imágenes, T de X, directamente. La otra razón sería que no tengo la matriz estándar. Cuando yo tengo una matriz que, de la transformación respecto a otras bases B, B' que no son la estándar, entonces si quiero calcular las imágenes en sus componentes, debo realizar un cálculo indirecto. Lo primero que debo hacer a cada vector, o sea, del espacio de partida, debo buscar la matriz de coordenadas de dicho vector respecto a la base B, luego premultiplicar dicha matriz de coordenadas por la matriz de la transformación respecto a la base B, B', y lo que voy a obtener como respuesta es la matriz de coordenadas de ese vector respecto a la base de B', que es la que se eligió para el espacio de llegada. Como lo que quiero obtener son las componentes de este vector imagen, voy a realizar la combinación lineal de estos escalares con la base B' y así poder reconstruir las componentes de la imagen. ¿Sí? También veremos ejercicios de ejemplos de esto en clase. Vamos a hablar de semejanza o similaridad. Cuando tenemos un operador lineal, es decir, que la transformación va de B a B, es decir, en este caso podemos hablar de obtener las imágenes por medio de una transformación matricial, ¿sí? Si usamos las bases canónicas será la matriz estándar, pero si usamos una base distinta a la canónica, tendremos que usar una matriz respecto a la base que elijamos. Al tratarse tanto el espacio de partida como de llegada del mismo espacio, ¿sí? O sea, la transformación me lleva de un vector de B a otro vector de B, por lo tanto, como el espacio de partida y de llegada es el mismo, usamos una sola base. Si usamos, por ejemplo, una base distinta a la canónica llamada B, la matriz de transición entonces va a ser respecto a esa base B. La matriz de transformación va a ser respecto a esa base B. Y, por supuesto, para obtener las imágenes, vamos a obtener las matrices de coordenadas de las imágenes respecto a la base B, premultiplicando las matriz de coordenadas de cada vector de B respecto a la base B por la matriz de transición respecto a la base B. Ahora, si en vez de elegir una base B, elegimos otra base, ¿sí? B' para este mismo espacio vectorial, ¿sí? Como esta transformación va de B a B, como el espacio de partida y de llegada en realidad es el mismo, podemos utilizar entonces otra base, por ejemplo B'. Entonces, la matriz de la transformación ahora es respecto a B'. Y por lo tanto, cuando multiplicamos esta matriz por la matriz de coordenadas de cada vector de B respecto a B', lo que obtenemos es la matriz de coordenadas de la imagen de ese vector respecto a esta base B'. Bien, entonces por cada vez que elegimos una base distinta vamos a obtener una matriz de transformación distinta numéricamente. Por supuesto, la transformación finalmente es la misma y llegaríamos a los mismos resultados respecto a X y en sus componentes de X, y las componentes de T de X en sus componentes son exactamente las mismas, aunque las matrices de coordenadas van a ir cambiando respecto a qué base utilicemos, y también la matriz de transformación. Pero los vectores que relacionan de B a W por el camino indirecto, como vimos anteriormente, van a ser los mismos. Bien, si usamos el camino indirecto, ¿sí? Entonces, la pregunta que se realizó es si había una relación entre las diferentes matrices de las transformaciones lineales respecto a si cambiamos a una base B' o si cambiamos a una base B, usamos una base B para el espacio vectorial B. Bien, la respuesta a eso es que sí, hay una relación entre esas matrices, ¿sí?
Y esa relación es la siguiente. La matriz respecto a la base B' es igual a la matriz respecto a la base B, multiplicada por una matriz P y premultiplicada por la inversa de P. ¿Y qué es esta matriz P? No es casualidad que la llamemos P, es porque esta P es la matriz de transición o de cambio de base de B' hacia P. Entonces se llegan a dos conclusiones. La primera conclusión es que dos matrices que representan el mismo operador lineal, lo que vimos recién, ¿sí? Que va de B a B, con respecto a las bases diferentes son semejantes. Es decir, la primera conclusión es que se puede decir, como se cumple esta relación entre las matrices y las transformaciones lineales, se puede decir que MB' y MB son semejantes. La segunda conclusión es ampliar esta primera y decir si toda matriz A y B que sean cuadradas, ¿sí? Como son operadores que van de B a B, las matrices son cuadradas, ¿sí? En forma genérica podemos decir, si tenemos dos matrices cuadradas, A y B, y encontramos una matriz P tal que multiplicando una de las matrices por P y premultiplicándola por su inversa, obtenemos la otra, podemos decir que A y B son semejantes, ¿sí? Más allá de que la única información que nos den es simplemente dos matrices cuadradas, ¿sí? Si logramos encontrar una matriz P que multiplicando una por P y premultiplicando por la inversa obtenemos la otra, directamente podemos decir que estas dos matrices cuadradas son semejantes. Esto es importante, vamos a ver también ejemplo en clase, y es importante para poder entender la unidad 10. Los espero en clase, donde vamos a ver ejercicios y aclarar dudas y profundizar un poquito acerca de dónde vienen estas fórmulas. Muchas gracias.